Donald Trump defendió las detenciones de migrantes en la frontera con México y afirmó que tiene solo dos opciones en materia de inmigración: separar a los niños de sus padres o abrir las fronteras. Reveló que pidió una tercera opción al Congreso que permita a las autoridades detener a los niños junto con sus padres. Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Califica a dicha instancia como un nido de motivaciones políticas, hipócrita y centrada en sí misma, que hace una burla de los derechos humanos. Y aquí en nuestro país, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, calificó como cruel e inhumana la política de Estados Unidos de separar familias. Informó que ya se entregó una nota al gobierno de Donald Trump para condenar dicha medida. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Gracias por acompañarnos este martes 19 de junio en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto y le agradezco demasiado a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vianey? Pues extrañándote, pero bueno, qué bueno que ya estás por acá con nosotros. Pero bueno, quédense con nosotros durante la siguiente hora que les tenemos la información más destacada que en esta noche. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Defiende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las detenciones de migrantes en la frontera con México, al afirmar que es una práctica totalmente común que menores no acompañados o con sus padres intenten entrar de manera ilegal a territorio estadounidense. Queremos resolver este problema, queremos resolver la separación familiar. No quiero niños separados de sus padres, y cuando procesas a los padres por venir ilegalmente, debes quitarles a los hijos. Anuncia Estados Unidos su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. This step is not a retreat from human rights commitments. On the contrary, we take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights. Y lleva a México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el caso de niños migrantes separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. Pide que vigile de cerca la situación y corrobore de primera mano las condiciones en las que se encuentran estos menores. Defensores de derechos humanos de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras se unieron para solicitar conjuntamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares para que Estados Unidos detenga la separación de familias. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, calificó como cruel e inhumana la política de Estados Unidos de separar familias. Así lo dijo el funcionario federal. El gobierno mexicano, y quiero que quede muy claro, no promueve la ilegalidad, no promueve la migración ilegal. Sin embargo, insisto, por convicción y por obligación constitucional y legal, no podremos permanecer ni permaneceremos indiferentes ante una situación inhumana y cruel. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, condenó la respuesta tardía del Estado mexicano sobre el trato inhumano que reciben niños migrantes en la Unión Americana. Es necesario que México vaya a la Organización de Estados Americanos para señalar que este tipo de situaciones no pueden seguirse sosteniendo. No basta
que el canciller esté dándonos un boletín de prensa donde nos informa cuántos son mexicanos y que la inmensa mayoría no lo son. Y así reaccionaron los candidatos a la presidencia de la República en torno a la política inmigrante del presidente estadounidense Donald Trump. Que envíe de inmediato un equipo de profesionales a la frontera. Lo que México debe hacer, y nosotros llevamos meses diciéndolo, es poner absolutamente todo sobre la mesa, denunciar con firmeza, dejar ya esta actitud tibia y sumisa que ha tenido el gobierno federal, denunciarlo en los organismos multilaterales. Exigimos al gobierno de Estados Unidos termine de inmediato este tratamiento y hacemos un llamado enérgico para que participe la Organización de las Naciones Unidas. Por otra parte, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, sostuvo que la denuncia interpuesta en la PGR por presuntos actos de corrupción por el caso Odebrecht debe investigarse, pero aclaró que esto pretende obtener votos o captar la atención de los votantes. Y la empresa de análisis político Integralia Consultores presentó su reporte sobre los riesgos que podrían presentarse previo, durante o después de haber concluido el proceso electoral. Ha habido 400 casos de agresiones en contra de políticos en los últimos meses. De ellos, 113 han sido asesinatos en contra de figuras políticas, y de esos 113 que han sido asesinatos, 43 han sido candidatos o precandidatos de partidos políticos en este proceso electoral, con corte al 12 de junio pasado. Quiere decir que estamos en el proceso electoral más violento que tengamos memoria. Informa el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, que la seguridad hacia los aspirantes a un puesto de elección popular se centrará en los candidatos a la presidencia y casos en zonas de riesgo. Fundamentalmente concentrándonos en candidatos a la presidencia de la República y en aquellos casos donde las zonas se convierten de riesgo, y sí poder acompañar en los eventos públicos a quienes están participando en un proceso electoral en el nivel federal y en el nivel local, inclusive cuando así nos lo solicitan los OPLES, los organismos estatales, también participando. Pero fundamentalmente me refiero al tema de los candidatos a la presidencia de la República, de estar lo más cerca que se pueda del círculo de seguridad que permita que garanticemos que tengamos una jornada electoral pacífica. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, hizo un llamado para no dar un cheque en blanco a los candidatos que ganen las elecciones el próximo 1 de julio. Los exembajadores de Estados Unidos en México, James Jones y Jeffrey Davidow, reconocieron el proceso electoral en México es transparente. Que lo grande de México es que cada ciudadano puede ir a su casilla el día 1 de julio y votar con la confianza que su voto va a ser contado, va a ser parte de este gran proceso. Este proceso es francamente, o debe ser, un orgullo por todos los mexicanos. Los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México tendrán la posibilidad de seguir mañana miércoles el tercer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno, el cual será transmitido también en las 576 pantallas que están instaladas en 70 estaciones. El director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, descartó cualquier intento de privatizar el suministro de agua en México. Que la emisión de los decretos de reserva no cambia la naturaleza del agua como un bien nacional, tal como lo establece el artículo 27 de nuestra Constitución y nuestra propia Ley de Aguas Nacionales. Por lo tanto, el agua no se privatiza con estos decretos de reserva de agua.
Fuerzas federales capturaron en Zapopan, Jalisco, a Emilio Alejandro Pinedo, alias El Sobrino, presunto operador del cártel de Jalisco Nueva Generación y encargado de perpetrar el ataque contra Luis Carlos Nájera, el exfiscal general de la entidad y exsecretario de Trabajo en aquella entidad. En Veracruz dictan prisión preventiva al exfiscal Luis Ángel Bravo por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas en la modalidad de ayudar a eludir la impartición de la justicia o entorpecer las investigaciones. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, reconoció la operación de grupos de narcotráfico a través de distintas agrupaciones delincuenciales de narcomenudeo aquí en la capital del país. Capta una cámara de seguridad el momento en el que dos sujetos asaltan a un menor en la colonia agrícola oriental, esto en Iztacalco. Miren, en un minuto, dos ladrones lograron quitarle los neumáticos a una camioneta estacionada en la colonia Roma para después huir. Postales de nuestra capital. A 9 meses del sismo del 19 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México anunció que tiene listos 41 predios en donde dará inicio el proceso de reconstrucción de viviendas para los damnificados. Acompañarnos en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, desde que tomó posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos, al menos 2.800 menores de edad, niños, han sido separados de sus padres en su intento por cruzar la frontera. 1995, ese es el dato de los que han sido separados solo de abril a mayo de este año. Es decir, este tipo de detenciones de sus padres por una parte, pero la separación de los menores se ha incrementado en los últimos días, lo cual ha causado una polémica alrededor de todo el mundo. Ya se han pronunciado organismos internacionales, pero el drama en el que estos menores están viviendo en los centros de detención que los tienen actualmente, la verdad que es incalificable, inefable. Bueno, ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró haber pedido al Congreso una tercera opción migratoria que permita la detención de niños junto con sus padres, porque los padres van a prisión, pero los niños no pueden ir a esa prisión, por lo cual son separados. Dice ahora el presidente de Estados Unidos, bueno, pues denme una opción para que ambos sean detenidos. El mandatario dijo que se tiene que detener la separación de las familias, pero no se puede permitir que la gente entre sin trabas. Trump aseguró que sea políticamente correcto o no, Estados Unidos necesita seguridad. Esa nueva política de tolerancia cero aplicada por la administración de Trump ha provocado un aumento en la separación de niños de sus padres en la frontera. Queremos resolver este problema, queremos resolver la separación familiar. No quiero niños separados de sus padres, y cuando procesas a los padres por venir ilegalmente, debes quitarles a los hijos. Y bueno, Estados Unidos ya no está en la UNESCO y este día anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque dicha instancia es un nido de motivaciones políticas. Así lo dijo la representante Nikki Haley. Haley manifestó que su país no pedía seguir siendo parte de una organización hipócrita y centrada en sí misma que hace burla de los derechos humanos. Así lo dijo. That this step is not a retreat from human rights commitments. On the contrary, we take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights. Precisamente fue difundido un video del Centro de Procesamiento y Detención de Migrantes en McAllen, Texas. En ese lugar se observan niños separados de sus padres como parte de la política cero tolerancia, en la frontera adoptada por el gobierno del presidente Donald Trump en abril de 2017. Vean las imágenes.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza difundió un video y fotografías de un centro de procesamiento y detención de inmigrantes en McAllen, Texas, donde se observa a niños separados de sus padres, como parte de la política cero tolerancia en la frontera adoptada por el gobierno del presidente Donald Trump. El video y las fotos muestran a decenas de niños de pie o sentados dentro de grandes jaulas hechas con cercas de metal, en el interior de una bodega de unos 5,000 metros cuadrados, convertida en un centro de procesamiento y espera. Algunas personas fueron mostradas acostadas, cubriéndose con mantas. La instalación es el primer lugar al que llegan los inmigrantes tras ser detenidos por agentes de la patrulla fronteriza, luego de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, y permanecen en el sitio por alrededor de 72 horas antes de ser trasladados a otros centros de detención de mayor estancia. La patrulla fronteriza informó que casi 200 personas en la instalación eran menores no acompañados, mientras que 500 eran unidades familiares conformadas por padres e hijos. El material fue difundido un día después de que varios periodistas y legisladores demócratas recorrieran la instalación de procesamiento cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en el momento en que algunos sectores han expresado su indignación por la política de inmigración de cero tolerancia de la administración Trump, que se anunció en abril pasado, bajo la cual todos los adultos detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera son procesados y separados de sus hijos. Con información de Francisco Trujillo, corresponsal en Dallas, Notimex. Por supuesto que en estos centros de procesamiento, como le nombra el ICE, hay niños hondureños, niños guatemaltecos, en su mayoría niños centroamericanos, pero también hay niños mexicanos. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno federal? Después de esta pausa se lo decimos.